pelear con los policías. ¿De los policías? Sí. ¿Y cómo inició esa discusión? Un día con mi pareja, que nos tuvimos un problema en la calle, pues era tenaz. Una parte porque mi mamá pues me maltrataba, ¿sí? Y conocí a un muchacho que en ese tiempo yo era muy inocente de todo, yo no sabía ni qué era un cigarrillo. Entonces, Uy, y metían droga, todos ahí, metían hombres, mujeres, metían droga, y yo era una niña, y ellos ya eran más adultos. Entonces, imagínense, ande Dios no me... listo. Mm, Vamos a hacer este nuevo episodio. ¿Te sientes bien, tranquila? Sí. Pues démosle la bienvenida a este nuevo episodio en mi podcast Huellas sin Etiqueta. Hoy traigo una invitada que nos va a contar un poco de su historia, pero que como es bien conocido, yo siempre quiero que se presente. Preséntate al público, quién eres, cómo te llamas, qué, cómo, quién eres. Bueno, me presento, buenas tardes, yo soy María Isabel Ramírez, vengo a contar mi historia de vida, espero que de esto de mi historia de vida les pueda servir para la vida de ustedes, para que, o sea, uno no cometa tantos errores en la vida, porque hay veces uno puede mirar el espejo de otras personas y ver ese reflejo para uno no verse involucrado en muchos errores que uno comete en la vida. Y exactamente, esa es la idea del canal, de mostrar las historias que nos dejen algo en el corazón para aprender, para, para darle sentido a las cosas que a veces uno no entiende. Primero, me gustaría entender cómo fue tu niñez. Vámonos desde el principio. Siempre uno va muy más atrás. Es como para ti, cómo tú describes cómo fue tu niñez. Pues mi niñez fue siempre fuerte y siempre fue dura mi niñez, pero porque eso viene una cadena atrás por los padres de uno. Entonces hay veces uno no entiende por qué esa niñez fue así. Entonces mi niñez fue dura porque la niñez de mi madre también fue muy dura. La de mi abuela, eso viene una cadena. Entonces sí pasé por momentos muy duros, tuve que sufrir mucho maltrato de mi madre, no fui criada con mi papá, no respondió por nosotros y pues ya muchos años después me di cuenta porque mi mamá nos maltrataba, porque ella reaccionaba así, porque uno ve el sufrimiento de uno, pero nadie se pone a pensar en el sufrimiento De la de otra persona. la otra persona, Exacto. o sea, de mi madre. Entonces, obviamente ya lo vine a entender tarde, pero bueno, lo importante fue que entendí por qué mi madre nos dio una vida tan dura, por qué nos maltrataba, y siempre fue muy duro, duro, duro. Claro, yo creo que la parte, ¿por qué toco el tema de la niñez? Porque yo creo que ahí nos desarrollamos bastante y ahí nos toca enfrentar muchos momentos de vida. Y si uno de pronto es muy joven y uno no entiende por qué la vida de uno le toca muy duro o porque uno sufre, no sé, casos de violencia o golpes o maltrato, pues uno comienza como a resentirse y ver cómo salir de esa vida, ¿cierto? Que es un Sí. poquito complejo. Sí, obviamente que uno siendo un niño, pues uno no entiende por qué los papás lo maltratan a uno, por qué. Pero al transcurso que va pasando los años y en mi caso, pues como ya he comentado en otros casos, en otros momentos he explicado que conocí al Señor y mi vida cambió. Y ahora sí entiendo por qué y para qué pasó todo eso. Lo que pasa es que mucha gente se queda ahí, se quedan metidos, haga de cuenta, como en una oscuridad. Que si la vida fue sufrida, que si estuvieron en las drogas, como en mi caso, yo estuve en las drogas, pero gracias a Dios, Dios me sacó de esa oscuridad. Y a mucha gente nos pasa eso, pero hay gente que se queda metida ahí recordando lo que ya
no tiene que seguir trascendiendo con eso, con eso, con eso. Sí, tienes razón. Yo creo que las personas cuando llegan y se centran en un solo tema y colocan eso como, digamos, una excusa, decir, no, es que yo soy malo porque mi papá me maltrató, no sé, o cualquier excusa que salgan por ahí, no se dan la oportunidad de cambiar. Y es mucho más fácil echar la culpa a los demás. Pero yo sé que estos son temas complejos y es un tema bastante sensible a veces que uno habla con las personas, pero el tema de las drogas es un tema muy duro. Yo lo he visto, digamos, cuando uno sale de fiesta y ve a unos muchachos metiendo droga, metiendo de todos los tipos de droga que uno puede ver, desde pastillas, desde la coca, desde la misma marihuana, hasta el mismo alcohol, porque el alcohol también se considera como droga. Entonces, uno también ve cómo se van degenerando. ¿Tú por qué llegaste a ese mundo? ¿Cómo fue tu entrada a ese mundo? Pues una parte porque mi mamá pues me maltrataba, ¿sí? Y conocí a un muchacho que pues, en ese tiempo yo era muy inocente de todo, yo no sabía ni qué era un cigarrillo. Entonces fue también por ignorancia, porque nunca me hablaron del peligro de las drogas, de que eso era un peligro terrible. Entonces llegó este muchacho que mi madre le tenía arrendado a ellos, a la mamá, y pues él me dijo un día que, que él se daba cuenta cómo me maltrataba mi madre y que como para que uno se relajara, que metiera esto, que el otro, pues uno en su ignorancia caí así y fui cayendo poco a poco, cada día íbamos avanzando más, cada día me iba ofreciendo más droga y así fui cayendo en la droga, Pues, en ese abismo que si no es de verdad por la misericordia de Dios, no estaría aquí contando la historia. es que, ¿sabes a mí qué me pone a pensar cuando hablamos sí, cuando uno no es joven, ¿cierto? Y no, como tú dices, no tiene uno ese conocimiento de que es malo, pues de pronto uno no lo ve tan así. En ese momento, cuando estabas ahí digamos, como decías, con el muchacho, ¿tú veías otra gente que consumía en ese momento? Sí. ¿Y veías cómo se iban degenerando o no te dabas cuenta? Sí, pues en ese tiempo ellos todos eran jóvenes, pero entonces de eso de que, ay, a mí me gusta ese muchacho, no sé qué, pues cuando uno es chino que, como yo le digo, por ignorancia, entonces pues no los veía yo como tan degenerados, pero en el transcurso que yo estuve metida en las drogas y los veía como ya la droga los iba destruyendo. ¿Y tuviste algún conocido que haya muerto por eso o que haya tenido como problemas o haya tenido, Pues digamos, sí, la mayoría de ellos, más adelante me di cuenta que los mataron. eh, pues más y adelante? casi no, o sea, hasta el sol de hoy creo que los mataron casi a todos, pero realmente no supe más de ellos. Pero hasta donde supe, sí, casi todos los mataron. Uy, acá me nace una pregunta y es, ¿cuándo te das cuenta de que estás en el mal camino? O sea, ¿cuándo te diste cuenta tú que estabas en ese proceso? ¿Como cuándo? Estaba ya que Sí, en la de sin salida, que estaba ya sí. metida y me quería salir y ya no, porque yo empecé a hurtarle a mi madre. Ella tenía un negocio de huevos. Entonces yo iba y le cobraba las facturas, le robaba el huevo, iba y lo vendía, le sacaba plata. Entonces ya me empecé a ver ya que si yo no consumía me desesperaba. Ya me empecé a ver ya más metida cada vez, me le escapaba a mi mamá. eh, entonces ahí empecé a ver que sí realmente estaba metida como en un problema grande, pero ya cuando me di cuenta ya la droga me tenía ya consumida. ¿Y tu madre en ese momento ya conocía el No. problema? ¿No lo conocía? Ella se dio cuenta una vez que yo estaba con unos muchachos, pues con el muchacho que yo le digo y otro, mi mamá se había ido a trabajar, o sea, ella siempre fue independiente y ella vendía en una placita su huevo, iba y ponía sus cubetas de huevo y eso. Entonces yo aproveché que ella estaba allá en la plaza, que era ese día mercado,
y aproveché para llamarlos a ellos y estábamos consumiendo ahí. Cuando una inquilina de mi mamá se dio cuenta y fue y le avisó y mi mamá vino y me encontró toda Ay, joder. drogada. Y ese día casi mi madre, mejor dicho, casi me mata. Lo que hizo fue, me maltrató, me dio mejor dicho, como decíamos en ese tiempo, me dio una trilla de padre y señor que me dejó marcadas las piernas y todo. Y lo que yo hice fue irme a la casa y me metí más a consumir. O sea que tú sí viviste la calle, viste que Sí, fue la calle. sí, sí. ¿Qué viste en la calle? ¿Qué fue lo que en ese momento, no sé, desde el principio, cómo la viviste hasta cuando tú dices como, uy, no, ¿qué fue Pues lo peor? en ese mundo de que yo me quedaba en la calle, uno conoce mucha gente mala, con mucha maldad. Y pues gracias a Dios, el Señor en medio de esa oscuridad donde yo estaba metida, el Señor me protegió. Porque yo andaba entre gente mala, entre gente maldadosa, entre gente que manejaba zorras, que robaban, y yo lo iba y les pedía pues a ellos. Uy, Y metían droga, todos ahí, metían hombres, mujeres, metían droga, y yo era una niña, y ellos ya eran más adultos. Entonces imagínense, ande Dios no me proteja, ¿qué me hubiera podido hacer toda esa gente tan mala? Porque eran malos. Después yo, así cuando ya yo estuve, que el Señor me sacó las drogas, yo ya dije, Dios mío, el Señor de verdad es muy misericordioso y me amó tanto que no permitió que me hicieran más daño del que yo ya estaba pasando, con el tema, consumiendo con el las tema. drogas. Uy, en ese momento, Gente que mataba, gente que robaba, gente que violaba, pero en medio de eso habían otros que no eran tan malos y decían, no se va a meter con ella porque ella es una niña. Pero es Dios protegiéndolo a uno, es Dios ahí, porque imagínense donde yo estaba metida, como en el propio infierno. sí, eso es lo que yo te iba a mencionar, como debe ser un lugar muy, bastante complejo porque uno, no sé, pero en todo ese tiempo, ¿tú consumías todo el día o era más o cuando te llegaba la ansiedad volvías a comprar y ibas a comprar? Pues ¿O las mañana y amistades lo noche? llamaban. Cuando sí, eso fuera de parte a parte, los amigos, los que consumíamos, ellos me llamaban o yo me conseguía plata y nos íbamos y comprábamos entre todos, nos reuníamos ahí y también estuve trabajando cuando yo consumía, también conocí al señor al que vendía la droga, él me propuso que le trabajara a él, siendo yo una niña y le trabajé a él también. Y a él en ese tiempo a él lo mataron. Y yo estuve a esto también porque una vez mi mamá me descubrió que yo estaba ahí trabajando ahí, mi mamá casi me mata. Y a él ya lo tenían amenazado y todo. Entonces él me dijo, va a tocar que usted no vuelva por un tiempo porque de pronto nos cae acá el CTI o bueno, la justicia. Y yo no volví y en el transcurso de como de 15 días fue que lo mataron a él. Uf. Hombre, mire que Dios cómo hace las Sí, cosas. porque al final te salvó Porque eso al final, el tema de la drogadicción es un tema donde la gente mala se lucha por las ventas y eso. Y eso muy poco, eso tarde que temprano caen, eso no, ni por más que hay gente que se camufla, que no, que ya a mí no me va a pasar nada, pero el mal nunca va a triunfar, el mal nunca va a, o sea, al no ser que al no ser que esa persona se arrepienta y ya quiera dejar ese mundo, obviamente la vida les da Un vuelco. sí. En ese momento, ¿tú te acuerdas haber tenido, haber escuchado de Dios, hablado de Dios? A gente que se te haya acercado a ti, como lo hacen a veces ahorita que hablan de... No, la ¿No? verdad, pues mi mamá, ella decía que era católica, pero pues de hoy en día vengo a ver que
no somos una religión, sino somos una relación con Dios. Y mi mamá, pues yo no quiero juzgar porque yo no soy Dios, pero mi madre de ese tiempo de Dios, no, nada, porque mi mamá pues siempre nos trataba con muy malas palabras. Lo que yo le digo, ella llevó una vida también muy sufrida y yo no la voy a juzgar a ella porque que debido a la vida de ella, pues nos tocó también una vida dura a nosotros. Sí, yo creo que tienes razón en algo y yo también lo he visto ahorita actualmente y una cosa es que usted diga que profesa tal cosa y otra cosa es que usted actúe consecuentemente. Decir como yo soy católico pero voy, no sé, y me alcoholizo a cada rato, pues usted no está creyendo en la palabra. Uy, estamos de acuerdo, eso es cierto. Yo no conocía a Dios en ese tiempo, pero el Señor sí hay veces se nos pone así y nosotros para un lado para otro, pero debido a que el Señor me quiso rescatar, porque si no hubiera sido por la misericordia de Dios, yo ya no estaría en este mundo, la verdad. Pero pues yo metida en las drogas, fue cuando tuve un accidente aquí y me partí un pie y me lo dejaron encangrenar y casi me lo amputan. Debido a eso, a veces Dios permite que le pasen cosas fuertes a uno como para que uno entienda y lo tenga que sacar. A ver si uno recapacita, yo Sí, creo. sí, porque Sí, si Dios actúa como que suavecito, suavecito, pues Dios es como un papá, una mamá cuando quiere a sus hijos, que no quieren que hagan nada malo que les pase y si toca, pues castigarlos fuerte, así es Dios con nosotros también. Y debido a eso de lo del pie mío, conocí más del Señor. pero ¿cómo fue tu accidente? ¿Te acuerdas cómo fue ese día? ¿Cómo fue? ¿Cómo te accidentaron? ¿O cómo fue que? Pues ese día como pues yo ya me había ido de la casa, ya me había venido a vivir. Nosotros estuvimos viviendo en el sur. Yo en ese tiempo por acá vivía mi papá. Entonces, pero pues fue mi papá que nunca respondió por nosotros y él como poco y nada le importaba si yo me salía para la calle, si yo igualmente yo también le quitaba cosas a él, pero pues él en ese tiempo todavía no sabía que yo estaba bien metida en la droga. Pero pues, bueno, él después se dio cuenta y esa vez cuando yo me partí el pie, yo me fui a quedar para donde una pareja que yo conocía, pero pues yo no tenía mucho conocimiento que ellos estaban muy metidos en las drogas. Ya eran una pareja como de 30 años, cada uno, 30, el señor tenía como 35. Y ese día me enteré que a ellos les gustaba consumir y empezamos a consumir droga porque el marido de ella llegó y ya estábamos todos drogados y todo como cuando él me dijo que si yo podía ir a traer más droga, pero pues en esa casa echaban candado y ese día me sacaron por una ventana y Oh, me iban a bajar por una sábana y me dejaron soltar y fue cuando me partí el pie y no me llevaron de inmediato al hospital, sino me llevaron al otro, no me llevaron ellos, sino llamaron a mi hermana la mayor y mi hermana me llamó, me llevó al otro día para el hospital, para el Simón Bolívar. Pero ya la sangre se había como coagulado. sí, se había vuelto como negra, la que se pone es espesa. Igualmente yo tenía otro problema de tanto yo estar en las drogas, yo tenía infectado un riñón, lo tenía casi ya, mejor dicho, como se dice, ya Sí, desahucio, sí. ¿ya? Sí, entonces los doctores en esos momentos se enfocaron en salvarme el riñón y no cayeron en cuenta mucho del La pie. pierna. Sí, entonces me dejaron cangrenar cuando se dieron cuenta, ya me aplicaron antibióticos, me aplicaron todo y ya, Ah, nada que te reaccionaba bien lo de la pierna. no, nada. Yo creo que en ese momento uno recapacita muchas cosas. ¿Te acuerdas los pensamientos que tenías en ese momento o qué te hizo pues, considerar estar ahí en el hospital estando en ese momento? ¿O no te acuerdas qué pensabas en ese momento? Pues yo como que reflexioné fue cuando ya los doctores me dijeron que me iban a amputar el pie. Ahí Ah, fue cuando yo reflexioné, pues no es que me hubieran dicho,
pero yo los escuché a los doctores diciendo que ya, que me tenían que apuntar el pie porque que yo ya no tenía, que yo ya lo tenía cangrenado. Y esa vez fue cuando yo me bajé para el primer piso de ahí del Simón Bolívar, que ahí hay una capilla, Sí. y pues yo escuchaba que Dios, que Dios, que Dios, pero eso de que uno no lo conoce realmente. Sí, que es como algo que se dice, pero no sabes si Sí, realmente... hay mucha gente que dice, sí, yo conozco a Dios, yo lo conozco, pero realmente no lo conocemos. Sabemos que hay un Dios, pero no lo conocemos realmente para nosotros ser obedientes y que no cometamos tantos errores. Pero ese día tuve que pasar por todo eso para conocerlo realmente, quién es el Señor. Y a pesar de que Él me sacó de esa oscuridad, eso fue un milagro que yo cuento que la gente no me cree. De que a mí me habían dicho que me amputaban el pie, yo ese día bajé, oré, le lloré, le hablé, yo le dije, bueno, si usted es Dios, no permita, porque yo soy una niña, yo tenía 15 años, yo le dije, no permita que me amputen mi pie, porque yo había tomado la decisión de suicidarme. Cuando yo escuché a los doctores, yo dije, si me amputan el pie, yo me mando, desde el hospital mismo, yo me iba a mandar desde el cuarto piso. Sí, y ese que tiene bastantes niveles, sí, yo lo Sí, conozco también. Uy, pues es que yo siento que la gente es muy increyente, o a veces hay cosas que son inexplicables que a veces funcionan porque Dios las hace y ya está. El caso de que uno se sane, he escuchado a gente que se sana del cáncer también y dicen que eran terminal y ahí siguen viviendo y uno dice, no, es que ni la ciencia sabe qué decir. es que lo que pasa es que hay mucha gente de hoy en día que Dios me ha sacado de muchas oscuridades a mí. Y siempre es, no, eso fue por esa persona que puso de la parte de ella y salió del alcohol, salió de las drogas. Dios nos ha mostrado que, como la otra vez en el noticiero que salió, que se cayó un bebé del sexto piso y no le pasó sino un rasguño. Y no, eso fue porque cayó en el pasto y siempre la gente invaden a Dios, siempre. O buscan excusas para no salirse de las oscuridades donde están. Y de verdad que yo le digo a la gente mi historia de vida, de verdad Dios sí existe, pero hay que ser obedientes. Hay que ser, Él me salvó del pie, me sacó después de que yo me salí de las drogas, me metí en el alcohol. ¿Y eso cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo saliste? O sea, ya De las entendí. drogas salí porque el Señor me sanó, que literalmente, eso es lo que la gente no me cree, que yo ese día lloré, yo salí de allá, subí y yo estaba durmiendo cuando al otro día llegó una doctora alta, eh, así como el corte como de un hombre y con todo me acuerdo, me quedó esa imagen por el resto de mi vida, así vestida como un hombre y ella me cogió la cara y yo estaba durmiendo y yo le dije que quién era ella porque pues yo conocía a todos los doctores. Pues, yo ya llevaba ahí como 2 meses, más de 2 meses hospitalizada. Me aplicaban una cosa, me aplicaban otra y no. Y no respondías. Entonces ella me dijo, yo le dije, ¿usted es la que me viene a salvar mi pie? Pero yo no sabía quién era ella. Entonces ella me dijo, sí, yo te vengo a salvar el pie. Yo le dije que quién era ella y me dijo que era una doctora que venía de haciendo una brigada de ortopedia por el mundo, por varios países. Pero entonces ahí es cuando la gente dice, pero pues sí, pues la señora venía haciendo, la doctora venía haciendo una brigada de no sé qué, Pero ya sería mucha coincidencia que usted llegue y precisamente encuentre una persona en ese momento que sea la ideal para el problema. Yo creo que le llegó el momento que era porque pues Dios se lo puso. sí, y ella fue la que, ella me dijo que le contara todo lo que me pasaba en mi vida y que ella me iba a salvar el pie, pero que yo tenía que prometerle que iba a dejar las drogas del todo. Yo le dije, mire doctora, si yo vuelvo a las drogas, prefiero morirme. Dijo, tú lo estás diciendo, tú lo estás diciendo. O vas a dejar las drogas o es muerte. Sí, además yo creo que cuando se está consumiendo eso, usted se está matando poco a poco también. Entonces usted está teniendo una muerte también dolorosa. No, yo dije, pues ya si yo vuelvo a las drogas,
Yo me hubiera preferido que que me hubieran matado o algo así, pero desde ese día que ella me salvó, que Dios permitió que me salvara al pie, pues ya nunca más volví a esa oscuridad. Yo les digo oscuridad porque lo que es el alcohol, el tabaquismo, el sexo desenfrenado, las drogas, la pornografía, todo eso son oscuridades. Sí, son adicciones que también lo matan a uno de a poco. Y lo que yo siempre en mis testimonios digo, que para nosotros ver la gloria de Dios y para realmente conocer al Señor, nosotros tenemos que soltar cosas que nos parece que para nosotros es, mejor dicho, un deleite, las cosas del mundo. Entonces, Sí. no es así, pero pues yo le he dado mis testimonio a mucha gente, pero hay veces las personas ni por más que uno les dé el testimonio, ni por más que les diga, mire, con hechos, mire mi testimonio, mire que Dios sí existe, Dios sí es real. Cuando uno es obediente, el Señor, uno le entrega cosas que están mal y el Señor le entrega con bendiciones y se le va abriendo puertas, se le va abriendo caminos con los hijos, con la familia. Mire, mi familia, de hecho, todos vivimos tenía una maldición de alcoholismo y debido a que sí ha sido un proceso largo porque uno es terco, pero ya para la gloria de Dios, ya toda mi familia casi, unos son cristianos y por mi parte yo sí soy católica y tengo mi relación, como yo digo, no es que uno sea, yo soy cristiana católica, más que todo yo tengo es una relación con el Señor. Cuando hablamos o sea, cuando tú me mencionaste el tema del alcoholismo, ¿cómo fue tu entrada a ese mundo? Pues yo creo que Cuando tal, dejé las drogas, empecé, porque el enemigo del mal siempre estaba ahí. sí, siempre te va a tentar con alguna Él no cosa. quiere que uno agrade a Dios, sino lo quiere ver literal muerto, metido en las oscuridades. Y empecé a fumar cigarrillo. Estuve muy metida en el tabaquismo y empecé a beber, a consumir alcohol, que también estuve muchos años metido en el alcohol y tuve muchos problemas debido al alcoholismo. Sí, es que el alcohol también hace ese efecto de desinhibir a la gente o también lo va sacando cosas malas a uno. Porque uno también lo ve a veces también me da gracia. Bueno, gracia no, pero sí me da como un poco de decir como, uy, ¿qué está haciendo la gente cuando llega y se pone a hacer cosas? O sea, se avergüenzan a veces cuando uno lo Es ve en que la calle. yo he visto, Dios me ha mostrado muchas historias de vida en muchas familias. Qué desgracia es el alcohol. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se ha cometido una desgracia. Han violado, se han matado entre familias, han, en- han hurtado o se atacan de los unos a los otros en un momento solamente de que uno se pase detrás. Y pues mire, a Totalmente. pesar de que Dios tuvo misericordia cuando yo estuve en las drogas y después seguí metida que en el tabaquismo, que en el alcohol, pero el Señor vio que yo siempre quise como salir de ese mundo oscuro. Y Él es fiel, pues sí me ha tocado entregarle cosas como yo te digo que me parecen bien para uno le parecen bien, pero para Él no. Y para la gloria y gracia de Dios, he recibido muchas bendiciones del Señor. Y gracias a Dios ya salió el alcohol, mi familia salió el alcohol, y ahí vamos con las bendiciones de Dios. Wow. Eso es bueno. Pues como yo te conocí fue en el gimnasio. ¿Cómo llegaste al gimnasio? ¿Cómo fue ese proceso para llegar Eso fue a... parte también de yo dejar el alcohol. De, Dios sabe cómo hace sus cosas. Y a mí siempre me gustó cómo hacer deporte desde que yo era una niña. Y pues yo una vez me puse como a pensar, yo dije, sería bueno ir al gimnasio y pues para ver si uno dejaba un poco el alcohol, pero pues yo tampoco tenía mucho conocimiento sobre los beneficios de uno ir a un gimnasio. Claro, que son hartos también. Sí,
Entonces, poco a poco empecé a ir, aunque yo seguía bebiendo, seguía, pero bueno, algo, yo sé que era la fuerza de Dios que me seguía insistiendo que tenía que ir al gimnasio. Después yo decía, pero es que esto es duro, esto es... Sí, el gimnasio es disciplina, es algo que uno llega y lo pone a pensar y decir como, no es llegar y solo alzar peso, es llegar y Sí, dedicarse, cambiar pero hábitos. eso le cambia a uno la vida, literal, literal le cambia a uno la vida y el Señor permitió de que yo estuviera ahí para, para darme otra fuerza más, otro empujón más y salir del todo de la oscuridad del alcohol. Y pues el tabaquismo sí, gracias a Dios lo dejé ya hace como 18 años. No, y eso es fenomenal porque eso es lo que termina uno pagando, son con cáncer o cualquier cosa de esas que eso termina pasando al final. Y a ti, digamos que me has comentado que también tuviste familia. ¿Cómo ha sido el tema familiar contigo, digamos, como con pareja? ¿O cómo fueron tus parejas? Pues en ese tema sí me fue también muy mal porque pues yo fui casada por la iglesia con el papá de mis hijos. Yo tuve 3 hijos de matrimonio Ujú. y él fue una persona muy maltratadora también. Entonces empezaron los malos tratos, por eso yo también, cuando yo me sentía maltratada, me ponía a beber, me alcoholizaba y pues eso viendo mis hijos, como él me pegaba y todo eso, pues siempre fue traumático para ellos también, ¿sí me entiendes? No, y eso puede generar un problema también en los muchachos porque ven eso algo como normal, que el maltrato es algo normal y no, eso no es normal. Pues gracias a Dios, en ese tema mis hijos no son violentos. Pues tengo una hija que ya sí es como temperamental. Tengo 2 varones y una mujer. Pero ella sí, pero porque es que ella también, ella sufrió de un aneurisma cerebral. Sí, pucha. Sí, a mí me han pasado muchas cosas que sí, yo creo que las sigo contando acá, no termino. Yo creo que sí, puede ser un episodio bastante largo. Pero ven, ¿cuándo decidiste cortar esa pareja? ¿Cómo fue ese proceso? Porque yo Decidí, creo que, ¿sabes qué vale la pena? Yo creo que cuando usted sabe que uno sabe cuando una relación es mala para uno. Uno sabe. Internamente, usted puede estar viviendo, pero hay como unas palabritas como que le va diciendo a uno, oiga, eso está mal, no se quede. pues yo en ese tiempo que me metí con él, la verdad, yo casi sentía ni que lo quería, sino que pues en medio de mi vida que yo me la pasaba en el alcohol, cuando yo dejé las drogas me metí en el alcohol, eh, vi a él como una forma de salida, no sé, pero no era porque yo lo amara realmente. Y bueno, yo me fui a vivir con él y mi mamá eh, prácticamente dijo que no tenía, prácticamente me obligó a que me tenía que casar con él, porque estábamos viviendo en unión libre. Entonces no era realmente desde un principio, yo no sentía que yo lo amaba a él. Y Pues, lo que me son menciona, errores mismos de uno, son porque uno no le puede culpar que la mamá, que el papá, no son los mismos errores de uno. son decisiones de uno, claro. Pero con lo que tú me mencionas, ese matrimonio nunca fue válido, porque nunca hubo amor, nunca No, hubo la nada. verdad no, la verdad yo con él no. Él siempre en los años que nosotros duramos viviendo, él siempre me maltrató y me era infiel y yo ahorita, de hoy en día, que ya conozco mucho de los temas de las cosas de Dios, eh, cuando una persona le es infiel a uno, como me fue infiel a él a mí, hay unas ataduras, porque nosotros, estos cuerpos, tenemos los espíritus, que no sé si todas las personas lo sabrán, de que nosotros tenemos un espíritu y cuando tenemos un contacto cuerpo contra cuerpo se unen los dos espíritus. Si usted sufre de depresión, si sufres de ansiedad, de que tenga otras cosas, maldad, no sé, esas cosas se le van a aprender a su pareja a medida que van teniendo
que van teniendo intimidad, se le va aprendiendo, se le va aprendiendo. Y obvio, pues él en medio que también me era infiel y que me agreía, yo también lo empecé a agredir, yo también le empecé a ser infiel, yo también empecé, ¿sí me entiendes? Pero eso lo entendí más que todo cuando ya conocí a Dios, pero yo me aguanté por muchos años ese maltrato y eso, hasta que yo me conseguí otra pareja y pues ahí ya nos separamos con él. Ok, esa entiendo. Bueno, al final de cuentas sí fue, creo que fue un buen mayor cambio quitarse esa pareja. ¿Y así ha sido con todas tus parejas? ¿Han sido igual de malas así? Pues con el que yo me metí de segundas, él no me maltrataba nunca, nunca me maltrató. Pero ahí era cuando ya Dios se me estaba acercando más a mí. Ya Dios como que es como cuando una persona se está enamorando, se le va acercando poco a poco, poco a Sí. poco. Entonces, pues él es de otro mundo, de otro mundo. Entonces, la verdad yo decidí dejarlo a él porque él estuvo privado de la libertad por muchas cosas que Sí, que de pronto no sean necesarias, es sí cierto. contar ahorita, Sí. pero sí, entonces, de todas formas, yo estuve en el acompañamiento en el tiempo que él estuvo privado de la libertad y yo le hablaba a él, yo le decía, pues amor, yo te amo, porque a él sí yo lo amé realmente. O sea, sí llegaste a decir como, Sí, "Uf". realmente sí Ahora sentí. ya entiendo por qué dices que tuviste que entregar algo que uno aprecia. Claro, porque amar algo es difícil. Él sí lo amé. Yo desde el día que lo vi a él me enamoré de él. El primer día que yo lo vi a él. Y me enamoré de él, pero entonces cuando él cayó allá privado de la libertad, pues yo decidí acompañarlo a él. Y él me prometía que cuando saliera de allá, que le iba a cambiar la vida, que él no sé qué, que no sé si cuándo. Fueron 4 años duros siempre. Y salió y no se le vio el cambio por ningún lado. Es que Pero pues yo lo seguía amando a él, lo seguía amando y empezamos a tener muchos conflictos porque él seguía en sus cosas. Entonces él me empezó a decir, no, mamita, pero es que yo no, yo le dije, pero si es que usted me lo prometió, que usted iba a cambiar. Ya fue una relación muy diferente a la de lo del papá de mis hijos, pero con un sufrimiento como que más grande también. claro, porque ahí digamos que uno tiene, pues yo veo esto, ¿no? Y yo creo que siempre se lo diría a las personas actualmente. Es que cuando usted quiere a alguien y la persona no quiere cambiar, es muy difícil que cambie porque es voluntad también de él. Y Uno no, uno no puede obligar a nadie a sí, cambiar. La verdad, si nosotros no tenemos a Dios en nuestros corazones, nosotros solos no podemos en nuestras propias fuerzas. ¿no? Y es muy difícil. A veces no quieren porque dicen que es lo único que conocen. O prefieren estar ahí, prefieren estar Porque en ese la espacio. gente quiere todo como que no sufrirlo, como que todo les caiga como cayó del cielo. Y la verdad, si Jesús murió, si Dios entregó a su Hijo unigénito por el amor a nosotros, por nuestros pecados, y nosotros no queremos entregar nada. Es muy difícil también que Sí, no, decir. nosotros, ay, no, yo hago esto, a mí me gusta robar, matar, el sexo desenfrenado, las drogas, el alcohol, pero no quiero dejar, no quiero dejar. Y el Señor nos está haciendo así para sacarnos de ahí y nosotros, Sí, no. yo también lo digo también por las parejas también jóvenes o a la gente que se obsesiona con gente. Es como, no, pero no, yo no lo puedo dejar. No, yo no lo puedo dejar. Y usted se da cuenta que eso no le está beneficiando nada porque usted también lo sabe y dice, Dios, pero ¿qué? ¿Por qué no puedo? Y ahí está Usted, la respuesta, porque usted no quiere. cuando tú pones a Dios en primer lugar, Mm. de verdad que el Señor, yo se lo digo de corazón a todos los que me escuchen, que esto es un testimonio que quiera Dios que les llegue en el corazón a todos y todos lo pongan en práctica. Cuando uno pone a Dios en primer lugar, vienen grandes bendiciones. Sí, hay que esforzarse, sí hay que esforzarse, Siempre. porque sí, Dios hay veces cuando ya lo ponemos, cuando usted pone a Dios en primer lugar, las personas vienen por añadidura. ¿Quiénes son las personas?
papá, mamá, hijos, pareja. La familia que uno dice, no, mi familia es mi familia, primero Dios, primero Dios. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, la familia, el papá, los hijos, todo vienen por añadidura. Porque hay gente que dice, claro, yo amo a Dios, porque Dios les proveyó una casa, un carro, una empresa, una finca, tienen a su familia bien, están bien, entonces ellos, ay, yo amo a Dios, yo lo amo, pero en el momento de que Dios nos pone una prueba y le falta, mi Dios, bueno, voy a poner una prueba, le llega a fallecer un familiar amado, la pareja, el hijo, el papá, la mamá, y ya, se pusieron bravos con Dios. No, Dios, no, porque es así, porque entonces la gente lo que tienen es como a Dios como por un interés personal. Sí, podríamos decir que yo creo que la mayoría de las personas, incluyéndome, yo creo que en algún momento somos egoístas ¿Sí? y Entonces, queremos uno dice, tal cosas. yo amo a Dios, pero cuando Dios dice así, tú me amas, ¿qué me vas a entregar? Vamos a ver si tú me amas realmente. Sí, te Le pone a voy a prueba. quitar esto. Como haga de cuenta que usted tiene un iPhone, se lo quita y ni se... Entonces le quita algo que, querido, puede ser un familiar. El mismo, Sí, no, mire Dios, ¿por qué Dios es así? Dios es Dios y Él puede hacer, nosotros lo tenemos que amar, pase lo que pase. Cuando usted lo tiene a Él, lo tiene todo. sí. Fáltele el quien le falte, sea su papá, su mamá. Si usted pone a Dios, a usted no le va a faltar el amor de Dios que lo llena todo. Es único amor que ninguna persona se lo puede dar a usted. No, yo creo que tú estás dando uno de los consejos más grandes ahorita para el canal y es como con tu historia es creamos que existe, creamos que es un camino difícil porque no vamos a decir que es fácil. No creo que las cosas, y yo creo que estamos mal acostumbrados ahorita de que todo lo tenemos tan a la mano, que nos duele tener, esforzarnos por cositas, por nuestros sueños Las también. cosas mundanas de Ujú. acá, las cosas terrenales, las cosas de materiales. Hay gente que se mata por un carro, por una casa, Mm. Sí, familias pero que se pelean por eso. hay gente que lo tiene todo, hay gente que son millonarios, que son, pero no son felices. Sí, No son felices, no tienen a Cristo en su corazón y eso es un vacío grande que no lo llena, esos vacíos no lo llena un carro, una casa, nada, nada. Y muchas familias, yo conozco muchas familias de plata, muchas familias que con sus empresas, con sus parejas y no son felices. sí, sí, es cierto, es verdad, pasa mucho, uno ve, uno ve, hasta ve la inconformidad en las personas y uno sabe que no están bien, no están felices. No, mira, me gusta tu historia, me gusta tu historia porque es una historia de que muestra la conversión, muestra la oportunidad de cambiar y que uno no importa dónde esté, uno tiene ese derecho de cambiar. Cuando Dios nos prueba el amor que supuestamente nosotros le decimos tener al Señor, Él primero nos prueba y nos pasa por el fuego, por el agua y todo. Cuando ya usted pasó esa prueba, el Señor le va a multiplicar a usted. Porque hay gente que está muy errada diciendo, ay no, pero es que o sea que eso es malo tener plata, casa, fincas, no es malo, no No, es malo, nunca ha pero sido usted tiene malo. que ser bondadoso y saber esos bienes que vienen de Dios, cómo es que usted los va a administrar. Porque eso viene de la provisión de Dios. Porque hay gente que no, yo porque hay gente que necesita un plato de comida, niños, y la gente tiene y acapara y acapara. Entonces, no es malo tener, sino que usted ser como Dios, misericordioso y ayudar a las personas. Yo creo que, y creo que uno también entiende que eso también le ayuda a uno también en el corazón, porque usted comienza a dar, comienza a darse cuenta que hay cambios, Y el que usted, Señor usted da, y usted da, y Él le devuelve, le devuelve, le devuelve. Sí, entonces yo les digo a todos que realmente Dios sí existe, que realmente uno tiene que poner a Dios en primer lugar para ver la gloria de Dios, esforzarse uno y mucha gente dice, sí, yo tengo a Dios en el corazón, no es ir a una iglesia, sí, toca ir a la iglesia, si les nace el corazón, vayan a la iglesia, sea católica, sea cristiana, lean la Biblia, hay que orar,
pero hay que poner en práctica, no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Sí, de acuerdo, totalmente. Porque uno dice, sí, 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 pero lo que yo le digo, son mezquinos, no quieren dejar las cosas mundanas, todo eso hay que entregarle a Dios, todo eso, como por lo menos Dios permitió, en mi caso, por la gloria y gracia de Dios, disponer mi corazón y mi mente para yo entregar a la persona que yo le digo, que debido a lo que él no quiso dejar ese mundo, y yo amándolo como yo lo amaba, yo le dije a Dios, él no quiere cambiar, yo decido ponerte a ti en primer lugar, Dios. Le entrego esta relación y te pongo a ti en primer lugar. Y ahí Y he veo. recibido grandes bendiciones de parte de mi Padre amado. Había una cosa que me habías mencionado antes y creo que es una de las cosas que más difícil uno tiene y digamos que uno sabe que uno tiene problemas a veces con uno, ¿no? Digamos que en lo personal a veces también uno puede sufrir problemas de ira y es complejo. Y yo no lo digo solo por ti, sino que a veces también me sucede. A veces uno llega y uno dice, Señor, ¿por qué hace eso? Y lo pone uno en esos momentos, ¿no? Yo, para ti, ¿cómo ha sido trabajar el tema de trabajar Eh, esos momentos? de, sí, de los impulsos, de la ira, ha sido también difícil, pero no imposible, porque pues en mi niñez yo viví mucha maltrato físico, verbal, entonces eso trae unas consecuencias. Pero lo que yo le digo, todo porque nosotros solos no podemos. Pero cuando usted llama a Dios, el Señor le va, nosotros somos una vasijita, barro, sucia, pero Él la va puliendo poco a poco, Cuando usted va haciendo lo que le agrada a Dios, obedeciendo a Dios realmente, entregándole lo que a uno le parece lindo, pero para Él no, bueno, me voy a sacrificar, voy a entregarle esto, voy a entregarle esto, y el Señor lo va fortaleciendo más con el Espíritu Santo. Y usted cada vez va cogiendo esta carne y la va dominando más. ¿Sí me Sí, entiende? sí te entiendo, claramente. Se va apoderando, el Espíritu Santo lo va fortaleciendo y la carne va quedando débil. La carne va quedando débil y usted se va fortaleciendo y cada vez más usted se va a sentir más fuerte, con más fuerzas para luchar, porque todos los días nosotros nos pasamos en una lucha diaria con nuestras casas mundanas que tenemos, con lo de acá, lo de la tierra, luchar con nuestras debilidades, Sí, con nuestro mal genio, con la ambición, con el chismorreo, con la envidia, con estar mirando parejas que uno no tiene que mirar, ¿sí? sí, Entonces, sí, uno se va fortaleciendo, pero es por obra y gracia del Espíritu Santo. Usted le va entregando y Él con su Espíritu Santo Dios lo va fortaleciendo, lo va fortaleciendo, lo va fortaleciendo. Y su mente y su vida le va cambiando y usted cada vez se siente más ungido, más lleno de Dios y poco a poco, pero eso no es de la noche a la mañana. Porque hay gente que dice, ay, mire, esa señora, tanto que habla de Dios, pero mire, hay veces dice palabras oeces sí, o se claro, deja llevar por la ira, pero es lo que normal. el único santo es Dios. Nosotros estamos luchando a cada momento y todos los días Sí, con lo de aquí, lo del mundo. y debería ser así, que uno, porque sí, al final uno siempre tiene esas como predisposiciones a algo. Si, por ejemplo, uno se irrita muy fácil, es como que lo ponen a uno a tentarlo, como venga, no Y sé. como a toda hora uno tiene el enemigo ahí, haga eso. Acá le habla una voz, acá le habla la otra. No lo haga, sí lo haga, no lo haga. Entonces, uno tiene que ser sabio y siempre, Dios, ¿qué hago? Dios, yo siempre, aunque yo lo respeto, pero pues que Dios me haya puesto en mi corazón y en mi mente, cuando de pronto a uno se le mete un mal pensamiento, para no dejarse llevar por ese mal pensamiento, uno lo reprende en el nombre de Cristo Jesús. Porque por donde se me le meten a uno los demonios es por la mente, siempre es por la mente. La mente es perversa. Y si usted se deja controlar de la mente, estamos perdidos. Entonces, ¿qué De hay que acuerdo. hacer? ¿Qué hay que hacer cuando se le meten esos malos pensamientos? Reprenderlos en el nombre de Cristo Jesús.
Sí, es ¿Me que entiendes? Yo sí, reprendo y yo lo digo porque mi vida ha sido así, a pesar que otras personas opinen lo mismo, pero lo digo porque es mi testimonio y hasta el sol de hoy he puesto en práctica eso, lo que Dios me dio, esa sabiduría y ese entendimiento para uno reprender los demonios, que son los primeros que se le meten a uno por la mente. ¿tú te acuerdas una historia que te haya pasado por no controlar la ira? O sea, que te hayas dicho, uy, ahí sí me dejé llevar mucho. Muchas veces, muchas cosas, Pero para ti, ¿te pero acuerdas cuál es la peor o que tú dices como, uy, mira, esta historia realmente, no sé por qué llegué hasta ese punto? pelear con los policías. ¿De los policías? Sí, ¿Y cómo inicié esa discusión? un día con mi pareja, que nos tuvimos un problema en la calle, pues era Ujú. tenaz. Entonces, claro, eso toda la gente se alborotó y llamó a la policía y pues la verdad yo estaba tomada Ok. y me enfrenté a los policías. Me enfrenté y fue siempre fuerte. ¿Y te llevaron al Sí, CAE? me llevaron al CAI, me pegaron, me pusieron el taser, me llevaron para la URI. Sí, O sea, ¿a ti te alcanzaron a pegar con un taser? O sea, no sí. te... Uy, no, entonces sí está Sí, yo bastante pasé por descontrolado. cosas fuertes, pero así cosa que me acuerde fuerte también, una de las tantas es que lo tengo Uy, bien presente. sí, porque que uno llegue y le digan a uno un taser o que uno de estos... No, obviamente uno sabe que cuando ya lo llevan a uno al CAE, eso es muy problemático. Ajá. No, Y no fue una vez, fueron como varias veces, como unas 3 veces, 4 veces. siempre fue bastante. Sí, pero gracias a Dios hay gente que siempre tiene en el pasado, en el presente. Y no. Sí, yo creo que toca darse la oportunidad de seguir adelante, Hay claro. gente que se recuerda, es que mi mamá me maltrataba y a mí me violaron, a niños. Todo mundo pasamos por adversidad, todo mundo. Sí. Pero con lo que yo le digo, hay que ser sabios y hay que poner a Dios en primer lugar y la vida nos cambia realmente del cielo a la tierra. Y el Señor es fiel. Él no es una persona para decir mentiras. Y como No, dice en la Biblia, si tuvieras fe por un granito de mostaza, todo es posible y sí es así. no, mira, yo creo que te agradezco por darme esta charla, no sé cuántas nos Con hará, gusto. me gusta porque creo que tocamos varios temas que son de lo que realmente le pasa a muchas personas. Y quién sabe, en otra podamos contar otras historias más adelante, en otra invitación hacemos una parte 2 de otras historias, Claro, porque con gusto. eso es lo importante. Yo siempre les digo, como ya creo que fue bastante claro tu mensaje, creo que no está mal. Y lo que les diría a las personas que nos ven es que, miren, yo siempre he dicho, y lo he dicho en la mayoría de mis episodios, como cada mundo tiene una buena historia por contar, tenemos enseñanzas para darles a las demás personas, que es lo importante al final. Las historias son para aprender de algo. Y en esta ocasión fue una historia que nos muestra que el camino puede ser duro, pero se puede salir adelante, se pueden tener buenas notas. Siendo sabios, obvio, sí. Pues yo sí le doy gracias a ti, primeramente a Dios, segundo a ti por darme esta oportunidad de dar este testimonio de vida y ojalá que las personas que nos estén viendo, que estén pasando por cosas difíciles y duras, para Dios no es imposible sacarlos de ahí, pero siempre y cuando también nos sacrifiquemos y le entreguemos a Dios, que para Dios no es nada imposible sacarnos de la oscuridad. Entonces, como les diría, si tienen alguna historia, como por ejemplo la que tuvimos el día de hoy, escríbanme en Instagram o en TikTok y les doy muchas gracias por el tiempo. Con Hasta gusto. luego. Hasta luego, que estén bien. Uf, wow, tu historia es lo que te decía, muy buena. No buena por los que se sino que tiene algo que es enseñar. Enseña. Y porque uno contaba con una miserable expresar ni sino no sé qué, tocar, o sea, y es que pues me tocó orar para decirle al Señor que me Te sintieras ayudara, cómoda. porque ni por más que uno ya tenga experiencia, uno siempre como que los nervios Te se pasa. apoderan de uno. Claro, hay muchas personas se asustan. Mira que lo que les decía, yo conocí